Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Cierra Interconsulta, esta sección del canal de YouTube de Tutorías Medicina Interna en donde José y yo, que somos médicos internistas, analizamos casos difíciles que ustedes nos envían en donde tienen alguna duda terapéutica o diagnóstica. Recuerden que si ustedes quieren compartir su caso en el cual tengan alguna duda, lo pueden hacer a través del forms que les dejamos en la descripción y José y yo trataremos de analizarlo bajo la mejor evidencia disponible. De igual manera, les recuerdo que esta sección está avalada por el Capítulo Colombia del ACP y por el Comité de Internistas Jóvenes de la ACME. No siendo más, José, ¿qué caso tenemos para hoy? Perfecto, Andrés. Hola a todos, qué bueno estar otra vez por acá. Bien, en esta ocasión un residente nos comparte un caso desde Buenos Aires, el doctor Diego, y es un caso bastante complejo con muchas cosas que podríamos discutir, pero él nos hace tres preguntas puntuales, así que nos vamos a enfocar principalmente en eso. Es una mujer de 28 años que tiene diagnóstico de lupus eritematoso sistémico desde los 12 años de edad y lo que parece que ha predominado en sus manifestaciones es nefritis lúpica, clase 4 y 5 con una biopsia relativamente reciente con respecto al ingreso, donde mostraba actividad proliferativa con un componente membranoso compatible con las clases que mencionamos y además de eso algo de microangiopatía trombótica subaguda y vasculopatía lúpica. Recordar que pues el lupus predominantemente afecta el glomérulo, pero no solamente el glomérulo, puede afectar cualquier componente renal. Además de eso, tiene un síndrome antifosfolípidos por una trombosis yugular y también un diagnóstico no muy claro de asma. Ella viene con un tratamiento al cual ha tenido mala adherencia, que ha incluido rituximab, actualmente micofenolato y esteroides. Y además de eso venía anticoagulada también con una regular adherencia con acenocumarol, un antagonista de vitamina K. Ella ingresa remitida de la consulta de nefrología por fiebre de un mes de evolución y anemia moderada severa, tiene una hemoglobina en 7.7. Al parecer le hicieron unos estudios de perfil ferrocinético que sugieren que la anemia es por ferropenia y también un componente carencial de vitamina B12, sin datos de que hubiera hemólisis, pero además de eso a su ingreso también tenía leucocitosis, neutrofilia y una PCR elevada, sin decirnos específicamente el valor en el que tenía. Y en la radiografía de tórax tenía un derrame pleural bilateral. Si nos llegara este paciente a usted o a mí al servicio de urgencias o hospitalización, creo que estamos de acuerdo en que lo inicial y lo primero es pues mirar el balance entre si el paciente está cursando con un proceso infeccioso activo que por sus factores de riesgo pudiera ser tanto una infección por gérmenes bacterianos usuales como por gérmenes oportunistas y que además puede evolucionar rápidamente a un choque séptico y a una disfunción multiorgánica. En contraparte, también hay datos que nos tienen que hacer pensar en descartar que haya actividad de su enfermedad autoinmune, un flare lúpico, que puede llevar a dejar un daño orgánico irreversible e incluso ser letal en un paciente que tiene una mala adherencia a su manejo inmunosupresor. Y lo más complejo de todo es que pueden ser ambas cosas al tiempo. Sí, acá es importante recordar que los paraclínicos y la presentación es inespecífica en cuanto a que no tenemos una sola herramienta que nos permita saber si este paciente está ante un flare lúpico o está ante una infección y que además de eso en muchas ocasiones suelen ser las dos al mismo tiempo porque la principal causa de actividad de enfermedad lúpica, de flare lúpico, suelen ser las infecciones. Para resumir el caso, el paciente le hicieron un abordaje muy juicioso y lo que nos reporta el doctor es que tuvo un set de hemocultivos positivo para un streptococo virians, por lo que se le sospechó una endocarditis infecciosa, y le hicieron un ecocardiograma transtorácico que efectivamente mostraba vegetaciones, una masa móvil asociada a la valva no coronariana de 0.6 centímetros por 0.6 centímetros y otra imagen móvil asociada a la valva coronariana derecha de casi un centímetro y 0.6 centímetros en la válvula aórtica y además un pseudoneurismo del seno de valsalva derecho. De resto, pues no nos muestran mayor alteración del ecocardiograma. Le hicieron estudios exhaustivos que en ese momento parecen descartar embolismos sépticos a nivel oftálmico, intraabdominal o torácico. Y pues para clínicos adicionales llama la atención un complemento que estaba normal y un uroanálisis que tampoco tenía alteraciones. Entonces, pues se consideró la endocarditis infecciosa y se consideró que el foco era odontogénico tanto por el germen, por los hallazgos que reportó odontología en su momento, y le dieron tratamiento con ceftriaxona endovenosa y cirugía cardiovascular consideró hacer un recambio valvular aórtico mecánico y pues también nos mencionan llamativamente que los cultivos de las piezas quirúrgicas intraoperatorias fueron negativos. No nos reportan como tal el hallazgo de la patología. Sin embargo, en el posoperatorio la paciente desarrolla falla cardíaca descompensada, lesión renal aguda con falla renal,
por lo que hacen una nueva biopsia renal y en este caso muestran una nefritis lúpica predominantemente clase 4 con un índice de actividad de 4/24 y un índice de cronicidad de 9/12. También algo de microangiopatía subaguda como ya se había mostrado antes y cilindros leucocitarios. Entonces ante estos hallazgos deciden reiniciar la inmunosupresión con prednisolona 20 miligramos y micofenolato. Entonces, un caso bien complejo, pero el doctor nos pregunta tres cosas en particular que reflejan, digamos, ese rol del internista de tener que integrar muchos aspectos de diferentes especialidades en un paciente tan complejo como este con una infección grave y una enfermedad autoinmune. La primera pregunta es, con la evidencia de endocarditis infecciosa, pero al mismo tiempo presentar actividad de la enfermedad lúpica con la nefritis, ¿cómo manejaría usted los inmunosupresores? Nos preguntan por ese micofenolato y ese esteroide. ¿Qué haría usted con eso? ¿Cuándo lo reiniciaría? En segundo lugar, la paciente al parecer presentó un evento embólico a nivel del sistema nervioso central con una pequeña transformación hemorrágica y pues recuerda el doctor que la paciente tenía un síndrome de antifosfolípidos y que además una válvula mecánica en posición aórtica, lo que le confiere un alto riesgo trombótico. Entonces, ¿cuándo y cómo hacer el reinicio de la anticoagulación? Y la tercera pregunta es, nos indaga sobre qué hacer cuando tengo un paciente con anemia ferropénica que tiene un proceso infeccioso activo. ¿Se debe o no se debe colocar suplencia de hierro por el riesgo de la infección? Entonces, cuéntenos, Andrés, ¿cómo abordaría usted esa primera pregunta? Manejo de inmunosupresión en pacientes con enfermedades autoinmunes e infección activa. Bueno, pues creo que lo primero que tenemos que mencionar es que claramente no vamos a tener una evidencia certera de qué debemos hacer por la heterogeneidad de los pacientes. Si bien usted menciona que es frecuente, pues claramente no se va a poder hacer un estudio en donde se le quite o se le deje inmunosupresión, por lo cual en general hay que individualizar cada uno de los casos o extrapolar evidencia de otros escenarios en donde los pacientes tengan patologías que requieran inmunosupresión y que puedan estar cursando con infecciones, como pudieran ser los pacientes que son llevados a trasplante, en donde sí hay un poco más de evidencia respecto a qué se podría hacer. Pero en general, pues esto se va a traducir como en muchas cosas en medicina interna, en que tenemos que individualizar cada caso y, como mencionaba usted, sopesar todos los contextos que tiene el paciente para, con base en eso, tratar de tomar la mejor decisión en pro de la salud del paciente. Entonces, si estamos frente a un escenario en donde se pueden tener las dos cosas, sea autoinmune e infección, pues lo que uno tendría que hacer es evaluar cuál predomina, ¿cierto? Como usted decía, lo primero sería tratar de diferenciar si esto solo es infección o es actividad autoinmune o viceversa. Pero si estamos en un escenario en donde pueden ser las dos, como aparenta que pudiera ser este caso con la biopsia renal y evidentemente el compromiso que tiene infeccioso a nivel valvular, pues uno tendría que tratar de sopesar qué es lo que más amenaza la vida del paciente y, con base en eso, pues centrar los esfuerzos terapéuticos en esa condición que es la más grave que tenga el paciente en esos momentos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues hacer un abordaje exhaustivo de ambas condiciones, tanto del componente infeccioso como del componente autoinmune. En el componente infeccioso, pues tendríamos que evaluar la severidad de la infección. No es lo mismo una infección localizada como pudiera ser una celulitis a una infección severa como pudiera ser una bacteremia o, en este caso, una endocarditis infecciosa. La cronicidad de la infección, el tipo de microorganismo que está generando esto, pues hay microorganismos que se comportan de manera más agresiva que otros, si se ha logrado o no un control de foco, si digamos hay criterios que nos hablen de que el compromiso infeccioso ya está siendo controlado o no con la estrategia terapéutica que se haya iniciado, entre algunas otras consideraciones, además teniendo en cuenta que quizá hay algunos medicamentos antimicrobianos que incluso pudieran favorecer el desarrollo de la actividad lúpica. Ahora, en cuanto a la parte autoinmune, que sería pues digamos como el otro espectro que habría que abordar en el paciente, tendríamos que tratar pues de objetivizar en la mayor medida posible qué tan activa está la enfermedad. Sabemos que para esto en general en todas las enfermedades autoinmunes tenemos escalas de clinimetría. En el caso del lupus pues sería el SLEDAI 2K, en donde podríamos evaluar cuál es el grado de actividad de esa enfermedad. También no es lo mismo tener una actividad en un órgano importante como pudiera ser una actividad a nivel cardíaco, a nivel renal, versus una actividad que no tenga una implicación directa o que pueda comprometer la vida del paciente. Y con base en eso, pues digamos que uno tendría que tratar de sopesar y obviamente tener en cuenta cuál es la inmunosupresión que traía previamente el paciente y cuál es la intensidad de esa inmunosupresión, porque no va a ser lo mismo el manejo de los medicamentos inmunosupresores frente a una infección para todos. Claramente hay que individualizar cada uno de estos medicamentos. El caso de los esteroides, que fácilmente podrían ser los medicamentos más utilizados en este tipo de patologías, lo que debemos saber es que uno debería tratar de mantener la dosis que maneja el paciente, obviamente tratar de que sea la dosis mínima necesaria, pero es muy importante tener en mente que no podemos suspender los esteroides de manera súbita, porque evidentemente esto puede conllevar a un riesgo de crisis adrenal, lo cual podría perjudicar mucho más un escenario clínico como pudiera ser el de una infección severa. Entonces, pues en general obviamente no vamos a pulsar
a un paciente con una infección severa, pero tampoco vamos a suspenderle súbitamente los esteroides. Respecto a los antimaláricos como lo es la hidroxicloroquina, que también es una piedra fundamental y angular del manejo del lupus eritematoso sistémico, en general en las infecciones deberíamos de mantener este medicamento, ya que no hay una evidencia certera de que aumente el riesgo de infecciones o de que pueda perjudicar el cuadro clínico o deteriorar el cuadro clínico de un paciente que ya está cursando con una infección. La inmunoglobulina endovenosa en general suele ser muy rápida de utilizar, altamente efectiva y también suele ser segura en estos escenarios de etiologías infecciosas. Y otro medicamento experimental que eventualmente se pudiera considerar en pacientes que están cursando con infecciones o que tienen un bajo riesgo de infecciones es la interleuquina 2, pero pues eso apenas está como en fases experimentales. Por otro lado, lo que sería el micofenolato o la azathioprina, en general uno pudiera considerar utilizarlos si la actividad de la enfermedad autoinmune lo amerita. Sin que tenga una implicación pues altamente dada sobre la infección o el comportamiento de la infección en estos pacientes. Ahora, otro tipo de terapias que ya son terapias citotóxicas, inmunosupresión claramente muy agresiva, como mencionábamos anteriormente con los pulsos de esteroides, que suelen acompañarse de medicamentos como ciclofosfamida, como rituximab, plasmaféresis, inhibidores de calcineurina. En general son medicamentos que sí deberíamos buscar evitar en pacientes que tengan un compromiso infeccioso, sobre todo pues una infección severa. ¿Cómo podríamos entonces aplicar esto a este caso? Creo que pues es bien complejo como usted venía mencionando ahorita, porque pues el paciente tiene muchas cosas que pudieran estar relacionadas con ambas cosas. Tenemos esa nueva biopsia renal que nos muestra que hay algo de actividad, aunque predomina más la cronicidad y es difícil, digamos, cómo evaluarla, sobre todo teniendo en mente que no tenemos esos datos de la biopsia previa, que sería ideal saber cómo estaba la actividad en la biopsia previa y en la actual para saber si eventualmente hay o no un componente de mayor actividad a nivel renal. Los derrames pleurales que tenía la paciente también podrían ser explicados por ambos escenarios. Incluso la misma endocarditis que usted mencionaba que el cultivo fue negativo, pues no sabemos si de base pudiera tener un compromiso endocárdico no infeccioso como pudiera ser una endocarditis de Liebman-Sach. Deberíamos básicamente tratar de calcular el SLEDAI-2K. En este contexto pues tenemos un complemento normal, creo que eso apoya mucho la idea de que el lupus probablemente no esté activo, un lupus activo a este nivel esperaría yo que tenga un complemento marcadamente consumido, tomar un anti-DNA que pues no nos lo reportaron en ese caso y hacer pues una comparación idealmente del SLEDAI actual con el SLEDAI anterior y con base en eso pues tratar de determinar qué tan activo o no está el lupus. La parte infecciosa creo que no tenemos duda que existe, es una paciente con hemocultivos positivos, con un foco ontogénico. Hay muchas razones pues para pensar que evidentemente tiene una infección y que es una infección severa. Entonces pues creo yo que si uno tratara de sopesar en estos casos pues normalmente predominaría más de definitivamente el compromiso o la amenaza de la vida del paciente del componente infeccioso sobre el componente autoinmune, por lo cual nuestros esfuerzos deberían orientarse más al control de la patología infecciosa que al control de la patología inmune. ¿Qué deberíamos hacer entonces con los medicamentos inmunosupresores? El esteroide, como mencionábamos, pues mantenerlo a la dosis usual que tuviera la paciente, no suspenderlo súbitamente y evidentemente pues no hacer uso de pulsos de metilprednisolona. Si venía en manejo con hidroxicloroquina, idealmente deberíamos continuarla. Y ya en cuanto al inicio de medicación inmunosupresora, como hicieron en el caso que se inició prednisolona y que se inició el micofenolato, pues creo que tocaría evaluarlo y sopesar el riesgo, sobre todo con lo que decíamos de un análisis más juicioso de esa biopsia renal, pero eventualmente si se consideraba en ese punto que la infección ya tenía cierto grado de control de foco, control infeccioso y demás, pues el micofenolato creo que no es una locura haberlo iniciado porque el compromiso pareciera más relacionado con una disfunción valvular que propiamente con un componente infeccioso. Entonces creo que no sería tan loco considerar iniciar, como hicieron en el caso, tanto el corticoide como el micofenolato. En resumen, como hemos mencionado, un caso bastante complejo. No sé usted qué opina en este aspecto y pues de una vez, ¿qué podríamos responder en relación a esa segunda pregunta? ¿Qué hacemos con ese ACV isquémico que tiene una transformación hemorrágica aparentemente secundaria a un embolismo séptico y el inicio de la anticoagulación en el contexto de una válvula mecánica? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted, Andrés, y es una evaluación que tiene que hacerse dinámica y multidisciplinaria. Seguramente esto no es algo que tiene que decir un solo especialista, tenemos que involucrar a infectólogos, a los reumatólogos, internistas, nefrólogos, y tenemos que estarlo reevaluando todo el tiempo, ¿sí? Porque seguramente en el curso de la hospitalización del paciente va a predominar en algún momento la infección, pero después puede que predomine la parte inmune, entonces hay que escoger la inmunosupresión correcta en el momento correcto. Y además de eso, pues en este caso en particular es muy difícil porque recordemos que los fenómenos inmunológicos hacen parte de los criterios de la endocarditis infecciosa, ¿cierto? Entonces, si empezáramos a tener, por ejemplo, hallazgos de full house o de complejos inmunes, pues sería difícil saber si es por la endocarditis o es por el lupus. Entonces, pues si ya la endocarditis está controlado el foco y el manejo antibiótico ha sido efectivo, se aclaró la bacteremia y seguimos con evidencia de fenómenos inmunológicos, seguimos con nefritis, sedimento activo, complemento consumido, pues hay que pensar que ahí sí
ese lupus. Pero pues esta paciente parece que tuvo una complicación de su propia enfermedad autoinmune y o de la endocarditis, que fue el embolismo, puede haber sido un embolismo séptico o un evento trombótico primario del sistema nervioso central por su mismo síndrome antifosfolípidos, que tuvo una transformación hemorrágica. Este es un tema que pues obviamente se ha abordado en múltiples ocasiones. De hecho, pues uno de nuestros primeros capítulos fue relacionado con esto. Si quieren ahondar más, pueden revisar el capítulo, pero para recordar en esta ocasión, pues cada vez es más la evidencia que cuando tenemos un evento cerebrovascular cardioembólico, es seguro iniciar la anticoagulación de forma cada vez más temprana. Tenemos dos estudios grandes recientes que son el ELAN y el Timing, donde muestran que si es un ACV leve a moderado, medido principalmente por la NIHSS o también por el tamaño del ACV y las características del paciente, entre 2, 3, máximo 4 días es un tiempo prudente para iniciar la anticoagulación, y si es severo puede iniciarse tan pronto como entre 7, máximo 10 días, ¿sí? Todo esto asumiendo que no hay un componente hemorrágico asociado. Estos pacientes con componente hemorrágico asociado tienen, digamos, menos evidencia, pero lo que tenemos que hacer en estos pacientes es evaluar qué tan severa fue la hemorragia. Para esto tenemos dos clasificaciones grandes, la de ECAS y la de Heidelberg. Son muy parecidas, digamos que la de Heidelberg coge la de ECAS y la organiza un poquito más y le agrega otro par de categorías, pero en general los sangrados o las transformaciones hemorrágicas puede ser un infarto hemorrágico, que son pequeñas petequias en la tomografía que pueden estar confluyendo o no y se dividen en grado 1 o grado 2, dependiendo si confluyen o no, o un hematoma propiamente parenquimatoso, donde vamos a clasificarlo en grado 1 o grado 2, dependiendo del tamaño y si tienen efecto de masa. Si el tamaño es menor al 30% y no tiene un efecto de masa tan importante, sería grado 1, y si es mayor al 30% con efecto de masa, es grado 2. Heidelberg lo que hace es que además considera sangrados que no están relacionados directamente con el infarto, entonces esa sería la categoría 3 de Heidelberg, donde también pues están, digamos, hemorragias subaracnoideas, hematomas subdurales, hemorragias intraventriculares o hematomas que no sean sobre la zona del infarto. Pero en general, si tenemos un infarto hemorrágico pequeño, como parece ser el que nos están describiendo en este caso, lo deberíamos manejar casi como si no tuviera ese infarto hemorrágico. Es decir, tenemos que hacer una anticoagulación temprana, dependiendo de la severidad, y recordemos que la severidad la está dando la clínica. Entonces, pues en este paciente en particular, donde además tenemos un muy alto riesgo trombótico por un síndrome antifosfolípidos y por una prótesis aórtica mecánica que ya está haciendo embolismos y que podemos repetirlos, pues obviamente el riesgo trombótico es muy alto y deberíamos idealmente hacer una imagen de control en unas 48 a 72 horas, y si no hay cambios significativos ni en la imagen ni en la clínica del paciente, se confirmó la hemostasia, no tiene necesidad de reintervención, no tiene coagulopatía, podríamos iniciar la anticoagulación. Digamos que tenemos pocas opciones por todo lo que acabamos de mencionar, la prótesis mecánica del síndrome antifosfolípidos. El paciente parece que en algún momento cursó con una lesión renal aguda, así que lo ideal sería iniciar una heparina en infusión, que además de eso nos permite prender y apagar rápidamente la infusión y con eso iniciar e interrumpir el efecto anticoagulante rápidamente, y además tiene un antídoto en caso de que hubiera algún problema con ese sangrado intracraneal. Y si eventualmente la función renal mejorara, pues basarla a una heparina de bajo peso molecular para facilitar un poco la posología, y de forma ambulatoria, pues obviamente este paciente necesitaría un antagonista de vitamina K, y de hecho podríamos considerar niveles de INR un poco más altos de los usuales, entre 2,5 y 3,5, pues por el riesgo, aunque pues como ha tenido una adherencia inadecuada, no podríamos hablar propiamente de una falla terapéutica en este paciente. Entonces, pues yo creo que eso es lo que debemos con esta paciente. En caso de que hubiese tenido un sangrado más grande, un hematoma intraparenquimatoso, hubiera diferido la anticoagulación a 10 a 14 días y una imagen de control, pero nuevamente es una decisión compleja que no debemos tomar solos y que debemos individualizar cada paciente y mirar cómo está su clínica, qué tanto deterioro neurológico tiene y sobre todo si lo podemos atribuir a ese sangrado. Con esto, Andrés, yo creo que podemos pasar a la tercera pregunta, y es ¿qué hacemos con los pacientes que tienen ferropenia y que además de eso tienen una infección activa o tienen alto riesgo de infección? Que tradicionalmente nos han dicho que eso no se puede hacer porque es peor. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, pues lo primero que tendríamos que entender es por qué existe esta posible relación entre el uso del hierro endovenoso o esta posible contraindicación de hierro endovenoso en el contexto de una infección activa.
El hierro pues es necesario básicamente para todos los organismos vivos, no solo para nosotros, sino también para los microorganismos. La gran mayoría de los microorganismos van a ser sierófagos, algunos son particularmente más dependientes del hierro que otros, como podrían ser por ejemplo algunos tipos de hongos, pero en general pues digamos que la razón lógica detrás de esto es que si uno aporta hierro a un paciente que tiene una infección activa, ese hierro pudiera ser como un suplemento para esa infección bacteriana o fúngica y que pudiera generar pues una mayor expansión en la respuesta inflamatoria y por ende deteriorar el pronóstico del paciente. En ese mismo orden de ideas, pues si uno mira fisiológicamente precisamente nuestro cuerpo frente a una infección, trata precisamente de quitar, por así decirlo, el hierro libre de la sangre para tratar de disminuir la posible, digamos, como suplencia que pudiera tener el microorganismo, y eso se regula a través principalmente de la transferrina, la elevación de la ferritina con lo que sería el aumento de la cantidad de hierro que tenemos intracelular, que podemos pues evidenciar precisamente cuando uno toma, por ejemplo, un perfil de ferrocinética en un paciente que se encuentra infectado. Si pensamos o buscamos qué evidencia hay respecto a si podemos o no utilizar suplencia de hierro en pacientes infectados, pues no vamos a encontrar nada. Realmente lo que uno puede encontrar es evidencia relacionada a pacientes no infectados que les aportan hierro y si esto puede o no aumentar el riesgo de que hagan una infección subyacente. A grandes rasgos lo que podemos evidenciar en los estudios es que lo que sería, por ejemplo, la suplencia de hierro oral en general no va a tener ningún impacto, casi que todo lo que hay de un posible aumento del riesgo va a ser principalmente relacionado con el hierro endovenoso, que se ha visto que esto puede promover disbiosis bacteriana, sobrecrecimiento que pudiera conllevar a riesgo de infecciones, sobre todo esto particularmente en lo que sería población pediátrica. Precisamente con base pues en lo que mencionábamos, cuando uno analiza los estudios es muy difícil sacar una conclusión por los comparadores, la heterogeneidad de la población. Si miramos realmente lo más reciente que tenemos es un metaanálisis del JAMA del 2021 que tiene más de 150 estudios, en donde lo que ellos hicieron fue precisamente evaluar ese hierro endovenoso que, como hemos mencionado, pareciera ser que es el que más riesgo tiene posiblemente llegar a generar una infección posterior a su aplicación, contra hierro oral o contra ninguna aplicación de hierro. Lo que ellos documentaron es que en hierro endovenoso versus hierro oral efectivamente hubo un aumento en el riesgo de infecciones del 26%, que fue estadísticamente significativo. Pero cuando ellos comparan hierro endovenoso versus ninguna suplencia como tal de hierro, no hubo ningún tipo de diferencia en el desarrollo de infecciones. Y vale la pena resaltar que no hubo diferencias en mortalidad o en otro tipo de desenlaces que creo que también serían importantes en ese contexto. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Pues deberíamos es individualizar cada uno de los casos. Es muy difícil decir cómo lo vamos a individualizar, pero pues digamos que tocaría tener principalmente, creo yo, en cuenta el riesgo sobre todo de la infección que está teniendo el paciente en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente si tenemos una infección que es leve, que ya asumimos que está controlada, que está localizada y demás, o una infección latente, pues creo que la aplicación del hierro no tendría ningún problema en su uso de forma intrahospitalaria. Pero si tenemos una infección severa, mal controlada, que es evidente que la infección sigue activa, pues creo que evidentemente no sería necesario o no sería recomendable utilizar el hierro endovenoso por ese potencial riesgo que hemos mencionado. ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Pues nada, si es un paciente que efectivamente necesita suplencia de hierro o que tiene algo relacionado con esa ferropenia que está condicionando algo para su pronóstico, pues transfundirlo. Las transfusiones sí definitivamente no van a estar contraindicadas en este caso. ¿Qué haríamos entonces pues en esta paciente aterrizando todo esto que hemos dicho? Pues lo primero sería analizar si efectivamente es necesario dar suplencia de hierro endovenoso en ese momento, en una paciente que estuvo séptica, que está en un posoperatorio, que está aparentemente con un choque cardiogénico posterior a la cirugía, entre muchas otras cosas, pues ¿será que realmente en ese momento es necesario poner el hierro endovenoso para suplirle la ferropenia que se evidenció en unos exámenes ambulatorios? Creo que probablemente no. Y si eventualmente llegara a tener una anemia importante que estuviera generando algún tipo de repercusión ahí sí en el pronóstico del paciente, pues la decisión sería transfundirla. Creo que el hierro es algo que se podría pausar o que se podría no aplicar y considerar su aplicación posterior a la resolución de todo este cuadro que está teniendo la paciente. Perfecto, Andrés. ¿Cuáles serían entonces los mensajes para llegar al hospital? En primer lugar, cuando nos enfrentamos a una infección en un paciente que está cursando con inmunosupresión activa, lo que tenemos que hacer es tratar de balancear si están presentes las dos entidades, tanto la actividad infecciosa como la actividad inmune, o cuál es la que predomina para dirigir nuestros esfuerzos. Respecto al manejo inmunosupresor, en general los esteroides y otros medicamentos como la cloroquina se pueden continuar sin ningún tipo de problema, particularmente por el riesgo de insuficiencia renal por suspender súbitamente los esteroides, y en casos de actividad severa con infecciones graves, la inmunoglobulina pudiera ser una buena opción, tratando de evitar otros medicamentos citotóxicos como pueden ser ciclofosfamida o rituximab. En segundo lugar, en un paciente con un evento cerebrovascular isquémico que tenga transformación hemorrágica, debemos
caracterizar qué tan grave es esa transformación hemorrágica y cuál es el riesgo trombótico de nuestro paciente para decidir cuándo iniciar la anticoagulación. En general, en un paciente con una transformación hemorrágica pequeña, que no tenga un déficit neurológico severo que nos indique que el infarto sea grande, entre 5 y 7 días con una imagen de control y un seguimiento estricto, podríamos iniciar la anticoagulación, particularmente si el riesgo trombótico es alto, como en síndrome antifosfolípido o en prótesis mecánicas. Y finalmente, cuando nos enfrentamos a una infección en un paciente que tiene ferropenia, no es clara la evidencia que demuestre que suplir el hierro endovenoso pudiera deteriorar el resultado de la infección. Sin embargo, pues debería tratar de evitarse el uso del mismo y pues balancear precisamente el riesgo y el beneficio de la aplicación del mismo y si eventualmente se puede diferir. Por el contrario, si estamos en una infección leve, controlada, no habría ningún tipo de contraindicación para el uso del hierro endovenoso. Perfecto. Un caso muy interesante con muchas cosas para aprender. Si quieren ahondar más sobre estos temas, pueden hacerlo en los tomos de medicina interna de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, en los capítulos 13.5 sobre valoración de infecciones en paciente inmunosuprimido y en los capítulos 18.4 y 18.5 sobre lupus eritematoso sistémico. Recuerden que si quieren enviarnos sus casos para que Andrés y yo los discutamos acá, lo pueden hacer en el forms que está en la descripción. Y bueno, Andrés, yo creo que con esto se cierra Interconsulta.